sana nuestra nación, Señor. Amén. Bien, hermanos, bien, vamos a la palabra del Señor. No es la única razón por la que estamos aquí, hace parte de brindar a Dios adoración, gratitud, pero pues juega un papel importante que nosotros nos alimentemos con el alimento espiritual. Es mi responsabilidad prepararles un alimento que les dure por lo menos una semana completa. Algunos son muy juiciosos y entre semana buscan más alimento. Otros esperan hasta el próximo domingo. Y hay otros que se les olvida que deben venir a alimentarse y vienen cada mes. Están un poquitico desnutridos. No digan amén a eso, por favor. Pero somos responsables. Así que venir delante de la iglesia a traer el alimento de Dios, pues es una responsabilidad porque se trata de alimentarnos. Jesús dijo, no solo de arepa, no solo de pan, ¿sí? Vivirá el hombre, sino ¿de qué? De las palabras que salen de la boca de Dios. ¿Dónde están registradas esas palabras que han salido de la boca de Dios? En la Biblia, en la Biblia. Recuerde que estamos insistiendo que los domingos usted no use en el templo el celular, sino tenga en sus manos el alimento de Dios. ¿Estamos, hermanos? Muy bien, muy bien. Jesús nos ha hecho una invitación especial de acercarnos a Él, sobre todo cuando nos encontremos en momentos críticos, difíciles, de enfermedad y en general en todo momento. Pero no solamente nos ha invitado a acercarnos a Él, sino que también nos ha invitado a algo que es más que acercarnos, a algo que Él dice en Mateo 11, a ponernos el yugo que Él tiene, ¿sí? Enyugarnos con Él. Mateo 11, 28 al 30 dice, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados y yo los haré descansar. ¿Yo los haré qué? Descansar. Pero luego dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Creo que la mayoría alguna vez hemos escuchado, leído este texto. Tal vez los nuevos no. Está en Mateo 11, 28 al 30. ¿Sí? Los que son nuevos podrían intentar comenzar a mover las páginas de la Biblia y tratar de encontrar los textos. ¿Sí? Ok, esta invitación es especial. No es solo un acercamiento al Señor, y dice que como resultado hay un descanso que va más allá de lo físico. Habla de descansar en el alma. Hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué significa hallar descanso en el alma o el descanso más allá de lo físico? Tiene que ver con ese descanso de tipo emocional, tiene que ver con ese descanso de tipo espiritual. Y pues es el resultado, según la enseñanza de Jesús, de aprender a enyugarnos, que significa unirnos al yugo de Jesús. ¿Sí? El yugo es una madera especial que le colocan a dos animalitos fuertes que son los bueyes, y normalmente los usan para un trabajo un poquitico fuerte, que es abrir los surcos, preparar la tierra para lo que es sembrar la semilla. ¿Por qué necesitamos enyugarnos? Esa invitación, ¿cómo así que es para descansar física y emocionalmente, pero al mismo tiempo es para trabajar en algo pesado como es jalar el yugo con Jesús? Esto es interesante, la enseñanza. Y por eso quise hoy traer para ustedes esta pregunta de ¿cuál yugo deberíamos nosotros ponernos? ¿Cuál yugo deberíamos nosotros soportar?
las palabras que el Señor nos ha dado en la Biblia son verdaderas, no son promesas falsas. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Así que nos indica que el yugo de Jesús tiene dos características. Es fácil y es ¿qué? Ligero. ¿Sí? Es fácil y es ligero. Es decir, que nos está prometiendo que no hay carga difícil, no hay problema complicado mientras aprendas a estar enyugado a Jesús. O sea que podemos sacar esa conclusión así rápida de las palabras de Jesús. Mientras estés enyugado con Cristo, ninguna carga, ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna deuda, ninguna ansiedad, ningún temor será difícil o será imposible de soportar. ¿Están de acuerdo con esa declaración? Hay 2 o 3 que están de acuerdo. Déjenme tratar de convencerlos a todos. Jesús dijo, enyúguense conmigo. ¿Sí? Para enyugarse a Jesús, primero hay que acercarse lo más cerquita que es posible, porque es que el palito, el yugo, que tiene 2 arcos para meter los cuellos de los bueyes, pues no es tan largo, así que les toca aprender a caminar uno al lado del otro. Normalmente los especialistas o los que saben del asunto de cultivo, a un buey ya de experiencia, a un buey antiguo o lo que llamaríamos viejo en el sentido de experimentado, le colocan o lo enyugan con un buey más nuevito, más jovencito, para que ese buey que ya fue y vino una y otra vez abriendo surco, hasta con los ojos cerrados, hasta durmiendo el buey, camina para allá y se devuelve porque él ya sabe bien lo que tiene que hacer. Pero el jovencito, el que cree que se las sabe todas, el que es muy brioso, ¿sí? El que le gusta, ayúdenme, le gusta la vida, ¿sí? Correr para aquí y para allá, coquetear aquí y allá, y todo eso. ¿Están conmigo? ¿Me están comprendiendo? Entonces, al enyugarse al buey fuerte, pues el palito que lo tiene amarrado no lo va a dejar. Y por la fuerza del buey ya más antiguo, no le gana al jovencito, entonces no lo deja. Y entonces lo enseña a ir derechito para allá y para acá, para allá y para acá. Ahora Jesús dice, vengan a mí, ¿sí? Si están cansados, si están fatigados, les prometo que van a hallar, ¿qué? Descanso. ¿Eso es verdad o es mentira? Pero luego dice, enyúguense conmigo, y habla de un descanso, pero a otro nivel, y hallaréis descanso para vuestras. Así que está diciendo no solamente en lo externo, sino que en nuestra condición interna encontramos un reposo, un descanso, una satisfacción cuando nos enyugamos, cuando aprendemos a caminar para aquí y para allá en la ruta de Dios y no en nuestro andar brioso. ¿Estamos, hermanos? ¿Me estoy haciendo comprender? Si no, no es culpa de ustedes, es culpa mía, pero voy a esforzarme. Amén. Gracias. Ok, las características del yugo con Cristo es que fácil y ligero. Es fácil y ligero. Ahora, esta verdad de la Biblia, por eso se habla de que todo texto tiene un contexto, es decir, que cualquier verdad o enseñanza bíblica debe estar apoyada en otros textos de la Escritura para que realmente sea una verdad y no sea un pretexto, ¿sí? Así que esta misma verdad la tomó el Espíritu Santo, y cuando el apóstol Pablo escribe especialmente a la iglesia en Corinto, cuando le escribe a ellos, les amplía la revelación de lo que significa enyugarse con Cristo, pero ahora diciéndonos
¿Cuál no debería ser un yugo correcto y por qué podríamos terminar mal si nosotros en lugar de enyugarnos a Cristo resultamos enyugados a otros y sobre todo a otros que no andan el mismo camino que nosotros andamos? ¿Estamos, hermanos? A ver, déjenme ir al texto de 2 de Corintios. Si tiene su Biblia, busque. Si está en la pantalla, también busque, no sea perezoso, aprenda a usar la Biblia. 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 al 18. Nuevamente se va a usar el tema del yugo, pero ahora con una advertencia, con una prohibición, con un cuidado, con unas palabras y con unas preguntas que, aunque trata el mismo tema, ahora amplían lo que Jesús nos invitó a hacer. Pero quise poner de base el tema del yugo de las palabras de Jesús, quien nos invitó a enyugarnos con Él. ¿Estamos, hermanos? Y estamos tratando de entender qué significa. 2 de Corintios 6, 14 al 18. No, y mire, comienzan con lo contrario que Jesús dice. Enyúguense, sí, únanse a mí y con el yugo mío. Ahora Pablo comienza a decir no, entonces está diciendo de la otra parte de la enseñanza. No se unan en yugo desigual con los no creyentes. Bueno, ya tenemos la figura del yugo, ya sabemos que es la invitación de Jesús. Ahora la advertencia: no se pongan en el mismo palo, no jalen hacia el mismo lugar, no se metan a hacer las cosas que hacen los no creyentes. ¿Por qué? Dice la explicación: porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? Yo estoy leyendo en la versión 2015, tal vez hay unas diferencias que pueden encontrar en la nueva versión, pero no cambia la enseñanza, aunque use preguntas diferentes, ¿sí? Porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros, me gustaría que esta frase la dijeran todos, nosotros somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen lo impuro y yo lo recibiré. Y seré para ustedes padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es la misma enseñanza de Mateo 11. Pero usted tiene que ver que esta es una enseñanza que ahora trae unos porqué, una revelación o una ampliación de la enseñanza de Mateo 11 de las palabras de Jesús. Jesús fue sencillo al decir: acérquense a mí, van a experimentar descanso, aprendan a enyugarse conmigo y ese descanso va a ir. Y les prometo, no es nada difícil, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Ahora el apóstol Pablo, y yo no le eché la culpa al apóstol Pablo, yo le eché la culpa al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que ningún hombre que escribió parte de la Escritura habló de su propia inspiración o su propio deseo, sino que todos ellos dijeron algo guiados o inspirados por el Espíritu Santo. Eso enseña Pedro en su escrito. Ninguna profecía es de carácter humana, sino que todas ellas fueron inspiradas. Ok, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos habla acerca de ese yugo. ¿Sí? Hemos escuchado sobre el tema de yugo desigual y casi siempre lo hemos aplicado solo al aspecto de matrimonio. Sí tiene que ver mucho con matrimonio, pero si uno lee todo el texto de Corintios, no se limita solo al matrimonio. No, el texto no habla solo de matrimonio. Por supuesto que una de las alianzas o pactos que hacemos, que está señalada por Dios para que dure el resto de nuestra vida, pues es la relación matrimonial. No hay una relación de amigos, ni siquiera entre hermanos, ni siquiera entre padre e hijo, que esté marcada bajo el término hasta que la muerte nos separe. No, hermanos. Yo ya experimenté lo que significa la separación de los hijos.
y no porque estén rebeldes y haciendo, pero si su decisión, como tomaron la decisión los nuestros, de ir en un plan creyendo que Dios les está guiando, donde han hecho sus hogares lejos de nosotros en otros países, pues esa compañía no se experimenta de manera cercana, sino así en la distancia. Pero la relación matrimonial sí lo es. Sin embargo, el texto no es limitado a eso. El texto que leemos en Corintios introduce 2 veces la palabra ¿por qué? Es decir, que da la explicación acerca de no enyugarnos en yugo desigual. Y esas preguntas o esos 2 por qué amplían el concepto de estar en yugo solo con Jesús. Diga solo con Jesús. Yugo solo con Jesús. ¿Sí? Nos invita, o el apóstol Pablo ya nos dice, si ustedes están yugados con alguien que no es Jesús, dice que se deshaga de ese yugo, salga en medio, no acepte, suéltese de ese yugo y mejor enyúguese al de Cristo. Ahora, no es posible tener al mismo tiempo, esto sí es importante que lo diga, no es posible tener al mismo tiempo el yugo con Jesús y al mismo tiempo el yugo con otro buey o con otro. No. O estoy aquí o estoy aquí. Diga, o estoy aquí o estoy aquí. O estoy enyugado con Cristo o estoy enyugado con los no creyentes. ¿Sí? Alguno dirá, no, pues yo no estoy enyugado con ninguno, yo hago lo que me da la gana. Bueno, tal vez algunos. ¿Sí? Los judíos le dijeron alguna vez a Jesús, nosotros no estamos enyugados a nadie, somos libres. Y Jesús les dijo, cualquiera que comete pecado, ¿es qué? Esclavo. Es decir, que el pecado lo llevo para allá y lo llevo porque está amarrado. Y los judíos están diciendo, no, somos libres, jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentirosos. Pero eso es los judíos, yo no estoy diciendo de ustedes. Eso recordando. Ahora, el texto que hemos leído, ¿sí?, contiene algunas preguntas. Hace varias preguntas. Nos las hace a nosotros. Preguntas que Dios nos hace a nosotros. Y esas preguntas plantean 4 asuntos de estar o de no enyugarnos en yugo desigual. 4 asuntos. Déjenme mostrarles eso. En primer lugar, nos plantea varias preguntas que tratan con 4 razones o con 4 asuntos. Número 1, el asunto de compañía. Cuando pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces trata con el asunto de ¿qué? ¿Asunto de qué? Compañía. ¿Ha escuchado usted cómo le dicen, refrán o que el que anda, ¿qué? ¿Cómo? Dime con quién andas. No, pero hay otro parecido. Bueno, también es ese, ¿no? Dime con quién andas, te diré quién eres. O el que anda entre la miel. ¿Sí? El que anda con lobos, aullar aprende. El que anda el que está entre la miel, algo se le pega. Son casi que todos. ¿Sí? Y aquí está tratando con el tema de compañerismo. ¿Sí? Mire a la persona que está a su lado. Mírela. Compañerismo. Está cercano a alguien. ¿Sí? Espero que no se esté sintiendo incómodo con la persona que está a su lado. Mire, cambiamos la silletería a ver si aprendemos a estar más en compañerismo. Y sin embargo hay algunos que se sientan en el extremo y el otro al otro extremo. O peor, algunos que los dejan solitos. Desde el domingo pasado estoy diciendo, ¿por qué dejan sola a Mabel adelante? ¿Asunto de qué? De compañía. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Lo segundo, el asunto de comunión. ¿El asunto de qué? Comunión. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora, el tercero, el asunto de armonía. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el no creyente? Y el asunto de acuerdo, del acuerdo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Note eso. Aquí ya hay una explicación más profunda de lo que es enyugarse o con Cristo o lo que es las consecuencias de enyugarnos a alguien que no camina nuestro mismo camino. Así que es importante. Yo considero que esta enseñanza que amplía la invitación de Jesús a enyugarnos solo a Él,
tiene la razón de cómo encontrar un descanso completo, el descanso que Jesús dijo que tendríamos. ¿Me permiten ustedes esta mañana? Si no me lo permiten, en todo caso yo tengo que hacerlo porque para eso vine a predicarles. Pero permítanme compartirles un poquitico acerca de estos 4 asuntos. ¿Estamos, hermanos? Bien. Ayúdenme los que son buenos oyentes para que el que está a su lado no se vaya a dormir. Es que con las sillas cómodas. Ok. Tratemos estos 4 asuntos. ¿Quiere repetir cuáles son los 4 asuntos? 1, el asunto de compañía. 2, asunto de comunión. Asunto de armonía. Y asunto de acuerdo. Voy a hablar acerca de los 4 asuntos. La Biblia plantea en esos 4 asuntos con preguntas. Por ejemplo, en el asunto de compañía hay 2 extremos. Dice que esa compañía, ¿cómo se puede dar entre la justicia y la injusticia? Estos 2 son opuestos. La justicia está al otro lado de la injusticia. Son 2 extremos, son 2 visiones totalmente diferentes, son 2 estilos de vida muy que no concuerdan. Son como los polos que se rechazan, positivo y negativo. ¿Sí? No se rechazan, se repelen. Cuando no hay compañía, entonces ¿qué puede haber? ¿Cómo? Desacuerdo, un poquitico más. Normalmente hay confrontación. ¿Hay qué? Confrontación. Se tenía cierto angustia o había en la semana pasada un ambiente un poco más tenso porque se dice Colombia está polarizada, es decir que hay dos polos no iguales, muy diferentes, muy extremos, y entonces pueden chocar. Y ya en un tiempo atrás los asuntos ideológicos o políticos se volvieron más asuntos sociales, y entonces hubo un choque tan fuerte que se creó entre la nación misma un duelo, y eso no queremos repetirlo, porque a causa de eso hemos experimentado años y años de muertes, de secuestros, y se siguen cometiendo. No es posible que un ser humano, que un ciudadano contra su propio vecino o compañero o conciudadano haga cosas para dañarlo, pero eso sucede aquí. ¿Por qué sucede? Por esto que estamos diciendo. Porque ¿qué compañía, qué compañerismo puede haber entre qué? La justicia y la injusticia. Habla de 2 estilos de vida. No habla de 2 formas de pensamiento. Más que de forma de pensamiento, habla de 2 formas de vida, de 2 formas de vivir. ¿Estamos, hermanos? Y por eso hace la pregunta: ¿qué compañía o qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? Cuando no hay compañía, tiende a haber confrontación, pleitos continuos, desacuerdos. No hay nada más dañino que vivir en una continua pelea o discordia. Mire lo que dice el texto de Gálatas capítulo 5, verso 13 al 15. Dice: ustedes fueron llamados a la libertad. ¿A qué fuimos llamados? A la libertad. Está claro, ¿verdad? Hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien sírvanse los unos a los otros por medio del amor. Porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, dice el verso 15, pero si se muerden y si se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. ¿Qué son esas expresiones en la Biblia de morderse, de consumirse, de comerse unos a otros? Pues son el resultado de no tener compañerismo, sino tener un pleito ¿qué? Continuo. Ya nosotros como iglesia hemos experimentado salir de eso
y comenzar a vivir una vida de mayor libertad. ¿Sí? Usted ya no se deja provocar, usted ya no se debe bajar del carro con la varilla, ¿sí? Con la cruceta. Usted ya cambió su lenguaje, usted ya no maldice, usted bendice. Usted tiene dominio propio, no demonio propio. ¿Usted ya cambió eso? Dígame. ¿Sí? ¿Usted ya tiene el control del Espíritu Santo? ¿Usted es luz? ¿Usted salió de la injusticia y ahora vive la justicia? Y usted está dispuesto de vez en cuando, para evitar confrontación, aún a perder, pero no va a hacerle daño a ninguna otra persona. ¿Estamos, hermanos? Si todavía esa parte le cuesta, porque no dijeron así como tan rápido, pero estamos en el proceso. ¿Estamos dónde? En el proceso. Ok. Dice la Biblia que no es posible que habiten en la misma casa la justicia con la injusticia. Si lo intentan, habrá un pleito que no tendrá cuándo acabar, cuándo terminar. Y por eso la gente se aburre y entonces deciden, no, esto aquí, para vivir así, y entonces hay las separaciones, los divorcios, las pérdidas y demás cosas. ¿Sí? Eso sucede, el asunto de compañía. En segundo lugar está el asunto de comunión. Las figuras que usa para la comunión ahora habla de luz y tinieblas. Para compañerismo usó las figuras de justicia e injusticia. ¿Qué usó para compañerismo? Justicia e injusticia, que se refiere más a estilo de vida que a manera de pensar. Ahora habla de luz y tinieblas. ¿Sí? Hay muchos textos en la Biblia que hablan acerca de las tinieblas o habla acerca de estar en la luz. Es decir que este segundo asunto nos demoraría mucho y seguramente estaremos continuamente hablando acerca de eso. Quien sigue a Jesús, dice la Biblia, no andará en tinieblas. ¿Ha escuchado eso? Jesús dijo, quien me sigue no andará ¿qué? En tinieblas. Entonces, ¿en qué andará? En la luz. Jesús dijo, yo soy la luz. Pero también dijo, ustedes son ¿qué? La luz. Y la luz no se esconde, la luz se mantiene prendida. No le dé miedo mantener su testimonio por el cobro. Puede mantener, no necesita apagarse. Usa esas dos figuras. Quien sigue a Jesús no andará en tinieblas. Quien no sigue a Jesús, dice la Biblia, no tiene la luz. Es la verdad que plantea la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses. Ya conmigo este texto, si lo puede encontrar o si lo encuentra en la pantalla. Bueno, no sé. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 4, 5, 7 y 8. Pero ustedes, hermanos, ¿a quiénes habla? A nosotros, a la iglesia. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas. ¿En dónde no estamos? En tinieblas. Como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz. ¿Cómo nos llama la Biblia? Hijos de luz nos llama. E hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Y mire lo que dice el verso 7. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Aquí hay varias figuras para tratar de hacernos ver la diferencia entre luz y tinieblas. Pero note que no se está refiriendo al elemento físico de la luz como tal, sino al estilo, a la forma en que viven ciertas personas. Y habla de dos grupos, no da más de dos grupos. Habla o estamos en luz o estamos ¿qué? En tinieblas. O hacemos las cosas del día
hablando que el día, no es que el día sea bueno y la noche mala, pero es la figura que usa para decir, mire, normalmente el ladrón trata de buscar la oscuridad para hacer el mal, o normalmente el que se emborracha espera la noche para hacerlo, pero nosotros, y usa una figura más, dormir. Ahora, ¿cómo así que nosotros no dormimos de noche? No se está refiriendo al sueño físico como tal, se está refiriendo a la condición espiritual. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? A la condición espiritual. Usted y yo estamos llamados a estar espiritualmente despiertos. ¿A qué estamos llamados? ¿a estar qué? Despierto. Y el que está despierto no es sorprendido por cosas que ocurren en las tinieblas. No es sorprendido. ¿Porque está qué? Despierto. Pero el que está dormido es sorprendido, ¿sí? Es violentado, tiene pérdidas por estar en esa condición. Ahora escuche esto. Escuche esto. Va a ser imposible que la luz y las tinieblas puedan hacer algún tipo de alianza. Va a ser imposible que quieran unirse. Cuando las tinieblas llegan a dominar, la luz desaparece. ¿Sabe qué significa o cómo traduce algunos diccionarios el término oscuridad o tinieblas? Lo traduce como ausencia de luz. ¿Qué es tinieblas? La ausencia de la luz. Es decir, que cuando las tinieblas controlan, no hay luz. Pero cuando se enciende una luz o cuando aparece la luz, por pequeña que sea, ¿qué pasa con las tinieblas? Se comienzan a extinguir, ¿sí? Y la Biblia nos invita a que nosotros brillemos. Al principio inicia ese brillo apenas como cuando se va la luz, como prendan la velita y da algo de luz. Y así tal vez inicia nuestra vida cristiana. Pero luego nos volvemos antorchas o reflectores, dice la Biblia, y entonces, o faros, y entonces ya el asunto es diferente. ¿Estamos, hermanos? Usted debería ser alguien que la carga que tiene o que recibe cada domingo le dura suficiente para, ¿sí? Y no es que salió del templo y ya quedó descargado. Si le está ocurriendo eso, que usted salió del templo y perdió la luz y otra vez volvió a las tinieblas, hay que hacer con usted algún tipo de cirugía porque la pila que tiene ya se dañó. Hay que cambiarle la pila. Y eso no lo hace el pastor, porque si yo me atrevo a hacerle ese tipo de cirugía, lo mato, resulto acabando con usted. Así que yo no me meto en eso. Yo le digo que alguien especialista le puede cambiar la pila y es la obra del Espíritu Santo en su vida. Pero déjese, dígale al que está a su lado, déjese cambiar la pila, hermano. Eso suena un poco chistoso, pero es verdad. Estamos hablando de eso, de corriente de luz, ¿sí? Esto es importante. Esto es importante que lo aprendamos. Estamos hablando del asunto de la comunión. ¿Qué comunión tienen la luz y las tinieblas? Y hemos leído el texto de que nosotros somos llamados hijos de la luz y estamos llamados a trabajar durante el día y hacer las cosas que se hacen durante el día. Ahora escúcheme, lo vuelvo a la enseñanza de Mateo. Cuando estamos enyugados con Cristo, entonces nos da la idea que nosotros estamos de continuo haciendo un trabajo en el reino de Dios. ¿Estamos, hermanos? Como ese trabajo no es así tan fácil y es siempre fuerte, pues hay espacios donde tenemos que descansar. Y el descanso está provisto. Vengan a mí, yo les daré ¿qué? Descanso. ¿Sí? Jesús dice que es fácil, es ligero. Ok, tal vez usted y nosotros salimos del templo y el domingo volvemos a nuestros trabajos, a la comunidad, a
la universidad, al colegio. Y todos esos lugares pues están rodeados de personas que no todas están enyugadas con Cristo. Es demás, la mayoría tienen su propio estilo de vida y están atados o están amarrados no a Cristo, sino están amarrados a sus conductas, están amarrados a sus vicios, a sus estilos de vida, a su forma de hablar y todo eso. Pero nosotros obligadamente tenemos que estar entre ellos haciendo nuestras labores, ejerciendo nuestras labores. Y pues Pablo advierte, tengan cuidado. Note las dos cosas que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros debemos ser luz o testimonio a los que no tienen a Cristo. Que nosotros debemos ser cartas para que ellos nos lean. Que nosotros debemos ser ejemplo y modelo. Eso es correcto, ¿verdad? Y que nosotros debemos ayudarle a esas personas a tener la experiencia nuestra de que ellos vengan a Cristo. El llamado se generaliza con esta declaración. Que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. ¿Eso está entendido, hermanos? Bueno, eso se conoce en la Biblia como la gran comisión, como la tarea. Estamos enyugados con Cristo para implantar el reino de Dios en la tierra. ¿Estamos? En todo lo que hacemos. No es que yo me enyugo con Cristo, porque algunos entienden la vida cristiana así. Mire, llegó el domingo, se alistaron y en el momento en que entran al templo, quedaron enyugados a Cristo. Participan del servicio del domingo y en el momento en que salen, no, esa no es la vida cristiana, no. Entonces note eso, Pablo y las escrituras nos invitan, tenemos que ser testimonio a los no creyentes. Pero ¿cómo relacionarnos con ellos sin que caigamos en que hablemos lo mismo, hagamos lo mismo, nos emborrachemos igual, maldigamos? No podemos. Aquí es donde está la advertencia. Si usted ya está enyugado con Cristo, usted no cambia de yugo cuando sale del templo, usted mantiene ese yugo. ¿Por qué asuntos mantiene ese yugo? Número 1, por asunto de compañerismo. Número 2, por asunto de comunión. Porque ¿qué compañerismo hay entre injusticia y justicia? ¿Qué comunión hay entre luz y tinieblas? Vamos en ese segundo. ¿Estamos, hermanos? En tercer lugar, plantea la armonía. Y esto sí se pone más complicado. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el demonio? Belial, el término Belial, ¿alguno había escuchado ese término? El término Belial es un término que es dado o una manera de llamar al diablo. ¿Sí? A Jesús lo señalaron o lo acusaron de que él liberaba a la gente de las ataduras demoníacas, pero lo hacía con el poder de Belcebú o de Belial. Y Jesús les respondía, a ver, sean un poquitico coherentes. ¿Será que Satanás sacará fuera a Satanás? Si lo hiciera, ¿no estaría dividiéndose contra sí mismo? Así que si alguien echa fuera a Satanás, no va a ser el propio Satanás. Si lo hago con el poder de Dios, ¿cómo lo estarán haciendo entonces sus hijos? Que creen que lo están haciendo y les confrontó. Y enseñó algo interesante sobre el tema que estamos tratando. Una casa dividida contra sí misma, ¿qué? No prosperará. Ahora, metemos ese asunto de armonía en este punto porque armonía tiene que ver con visión o división. ¿Con visión o qué? División. Ahora, note que la palabra división contiene la palabra visión. Pero la palabra división o la partecita de di significa dos. La división es dos visiones, dos caminos diferentes. La visión tiene que ver con un solo. ¿Sí? Con respecto a nosotros, aplica el texto de Filipenses. Sean ustedes de un mismo ¿qué? Sentir, de un mismo parecer. Piensen lo mismo, sientan lo mismo, hablen lo mismo. Es decir, ¿cuántas visiones tenemos? Una. Pero cuando no hay armonía,
¿qué armonía, qué visión puede haber conjunta entre Cristo y el demonio? No, 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 no. Es más, todo aquel que quiere adjudicar, que quiere argumentar que Cristo y el demonio tienen una alianza, eso se convierte en una blasfemia, dice la Biblia. ¿En qué se convierte? Una blasfemia. Y ustedes saben que en el término de blasfemia dice que uno de los pecados que no van a ser perdonados tiene que ver con eso, con la blasfemia. Ok, y está hablando acerca de eso. Así que esto tiene que ver con el asunto de unidad. Ahora, escúcheme, el término armonía, la palabra armonía, es muy usado en música. Aquí algunos saben más que yo de la música, pero estuve buscando y dice que la armonía musical es el arte de combinar sonidos de manera simultánea para producir un efecto agradable al oído o transmitir una emoción específica. Mientras que la melodía avanza nota por nota, la armonía se encarga de lo que sucede por debajo o alrededor de esa melodía, aportando cuerpo y soportes sonoros. Es decir, que la armonía hace que las diferentes partes que dan sonidos, los sonidos, algunos son de cuerda, otros son de aire, otros puedan al mezclarse, el término que se usa es ensamblarse, o al mezclarse suene delicioso, armonioso. Cuando no suena armonioso, entonces son el grupo La Libertad, cada uno toca como se le da la gana. No, gracias a Dios no tenemos aquí el grupo de La Libertad en Cristo, que cada uno toca lo que quiere. No, no, no. Armonía. ¿Estamos, hermanos? En este asunto de armonía hay dos preguntas en Corintios. ¿Qué concordia Cristo con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo? Así que está diciendo que difícilmente lograrán acuerdos dos partes que están divididas. ¿Sí? Difícilmente lograrán acuerdos dos partes que están ¿qué? Divididas. Al uno le gusta una cosa, al otro otra. ¿Sí? Al uno le gusta salir del templo para ir salir de su trabajo entre semana para ir a su casa, poder descansar. El otro está pensando en otra cosa. Usted trabaja, tiene derecho a su espacio. Si quiere llega esta noche y si no, no llega. Entonces tiene otro pensamiento, tiene otra forma. Y pues, ¿qué habla el que está en las tinieblas? Pues lo que tiene en su corazón. Lo que tiene en su corazón. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Por favor, no digan babosadas para que no. De lo que hay en el corazón, sale. Y pues para nosotros no es extraño escuchar que allá el compañero de trabajo todo el tiempo dice 10 cosas y de las 10, 14 son groserías. Entonces acostumbramos nuestro oído o acostumbramos nuestro ser para pues no entrar en esa armonía, sino al contrario, evitar. Y entonces hacemos otros ejercicios de estar, ¿sí? o de sencillamente retirarnos. Llegamos a una conversación donde las cosas no son, entonces sencillamente, o usted va y dirige la mirada hacia un lugar donde alguien está indecorosamente vestido o vestida, pues sencillamente cambia la dirección de su mirada, no es más. Algunos creen que tienen que ponerse a reprender al diablo, a arrodillarse ahí o hacer cosas, conjuros o demás. Sencillamente cambie y mire para otro lugar y ya. ¿Está conmigo, hermanos? Está viendo la televisión y comenzó a ver una imagen que no es. Hay algo que se llama control, cámbielo. O apáguelo. ¿Estamos? Tenemos ¿qué armonía puede haber entre ellos? ¿Estamos? Muy bien.
Número 4, el asunto de acuerdo. El asunto de acuerdo. Esta parte de acuerdo está en el nivel del pacto o de la alianza. Acuerdo tiene que ver pacto o alianza. Y dice, en el templo de Dios no se adoran ídolos. ¿Sí? En el templo de Dios no se adoran. En este aspecto la Biblia dice que para que dos puedan orar juntos, deben estar ¿qué? De acuerdo. Si dos se ponen de acuerdo, dice en Mateo 18. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Escucha esto. Este acuerdo de que habla Mateo no tiene que ver solamente con asuntos de pedir. Habla de la oración, pero reúne todos los asuntos espirituales. Si no hay acuerdo, significa que cada uno tiene su propia fe, su propia doctrina, su propia espiritualidad. Es decir, que son diferentes en credo, son diferentes en espiritualidad, son diferentes en adoración. No son iguales, son desiguales. Y cuando son desiguales, escuche lo que plantea Amós capítulo 3, verso 3, el profeta menor. ¿Andarán dos juntos a menos que se pongan de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Entonces note que hemos tratado 4 cosas. Déjeme hacer la conclusión. Por estos 4 asuntos, compañía, comunión, armonía y acuerdo, es que la Biblia nos enseña y nos advierte que ¿qué yugo deberíamos escoger para alinearnos o para unirnos? Enyugarnos a Cristo nos dará descanso completo. Enyugarnos con los incrédulos nos traerá aflicciones. ¿Estamos? Enyugarse a los incrédulos significa hacer de ellos su compañía, hacer de ellos la comunión, hacer de ellos nuestra armonía y nuestros acuerdos. Significa literalmente hacerse a sus prácticas, volverse igual a ellos. Si tú eres alguien que has comenzado y comenzarás a aceptar el yugo de Cristo, por ninguna razón quieras volver a la esclavitud del pecado que tienen otros. ¿Estamos, hermanos? Lo mejor que le pudo ocurrir a usted es haberse acercado a Cristo y haberse enyugado con Él. Y una vez eso sea parte de su estilo, su forma de vida, entonces debe cuidar de mantenerse amarrado solo ¿a quién? A Cristo. Cristo lo va a enseñar. A veces su carne briosa va a querer hacerlo correr fuera del surco o meterse en esa discoteca o ir y hacer tales cosas, pero Cristo lo tiene amarrado así, ahí, entonces no lo deja. Y entonces usted tiene que decir, a ver, carne, calmadita, quietica. Como cuando el médico le dice, no use tanta sal. Usted se está matando, se está envenenando solito, entonces nos toca hacer. Pero no espere estar, ya que la llama del infierno lo está comenzando a calentar para hacer cambios. Uy, lo dije como... Perdonen, eso que acabo de decir. Tengo varios jóvenes, gracias a Dios, aquí mirándome. Acuérdense del Señor en sus días jóvenes. Hay tiempo todavía, dice la Biblia. Van a venir tiempos difíciles. Y cuando quieras buscar a Dios, de pronto ya el pecado, el vicio o la cárcel o lo que estés no te permita. Así que hazlos desde ahora. Enyúgate a Cristo. ¿Y usted, adulto? ¿Cuándo se va a enyugar con Cristo? No digo más.